Varios de los aspectos más polémicos que tienen que ver con esta reforma tributaria están relacionados con el tema del desmonte de las parafiscales, uno, y otra parte, la compensación que se hace de ese desmonte sobre los impuestos a la renta con destino a las personas naturales. En relación con lo primero, hoy por hoy, algunos consideran que hay unos costos no laborales, entonces eso está en discusión, rigideces les llaman otros le denominan salario social constituido en unos impuestos a la nómina que tienen como destino el 2%, el SENA, el 3%, el ICBF y el 8.5% un aporte patronal con destino a la salud. Como vemos son servicios sociales, salario social lo consideran los trabajadores y se comportan de una manera parafiscal sobre el cual volveremos algún día. En principio digamos que son contribuciones que hace un sector económico y que tiene como propósito atender necesidades de ese mismo sector económico, en este caso de los trabajadores o el mundo laboral y su entorno familiar. Al desmontar esos recursos, en la práctica se le están perdonando, disminuyendo a los empleadores, que son los que los recaudan, aproximadamente unos 7.798.000 millones de pesos. Ello se aspira a compensar con la denominada contribución a la renta para la equidad, que es una nueva contribución que se crea. La compensación y la sustitución de uno por otro ha sido objeto de amplísima polémica. Uno, porque no alcanzan los recursos. Ha sido exactamente demostrado mediante estudios de economistas que si se hubiera aplicado una sustitución en los últimos 10 años, hubiera habido un déficit o una merma, o mejor dicho, no se hubiera alcanzado a recaudar lo que se ha recaudado por concepto parafiscal en todos estos 10 años, y en algunos casos muy críticos, como por ejemplo el año 2005 y 2006, el déficit hubiera sido de 962.000 millones de pesos y de 1.295.000 millones de pesos, para mencionar 2 años. Segundo aspecto muy crítico. La nueva contribución, a diferencia de las parafiscales, está depositada no en miles de empresas como las parafiscales, sino que el 80% de ese recaudo estará depositado casi que en 100 empresas y el 40% de ellos en el sector minero energético. Sector cuya renta depende mucho de la volatilidad de los precios de los alimentos. Esa gran volatilidad haría muy peligrosa la suerte del SENA, del ICBF y de la salud. Si se pierden en precios del barril de gasolina, perdón, del barril de petróleo, si baja ese precio internacional, van a tener que cerrar centros de formación obrera y de los trabajadores del SENA. Si baja más, van a tener que cerrar probablemente centros de atención a la infancia del ICBF, y si baja más, eventualmente parte del sistema de la salud. De modo que por esas razones principales, que no todas, pero principalmente por ello, ha recibido un rechazo muy grande de las centrales sindicales, de los trabajadores y del mundo, digamos, laboral, y de los estudiantes, que se han movilizado de manera muy enérgica contra esa determinación. El tercer aspecto muy negativo de esa determinación es que el nuevo impuesto que se crea, el denominado CRE, va a ser parte de un mundo de lo que se llaman las rentas de destinación específica. Por definición legal y constitucional, esas rentas no pueden ser parte de los ingresos corrientes de la nación. Pues bien, resulta que esos ingresos corrientes de la nación, así disminuidos, son las bases para liquidar las transferencias con destino a los municipios y departamentos, de modo que el tercer aspecto es brutalmente grave. Los municipios y departamentos ya bien afectados en su red pública hospitalaria, en su salud y en su educación, verán disminuida la base sobre la cual se liquidan las transferencias. Este tema es muy grave y estamos preguntándole a los alcaldes y gobernadores qué opinan de semejante decisión tan lamentable que estaría tomando esta reforma tributaria. Visto por el lado de las parafiscales, estas son algunas críticas. Ahora bien, por el lado de la contribución que se crea, o mejor, ¿cómo se compensan esos 7.700.000 que se les disminuyen, casi que se les regalan a los empresarios? Pues bien, este cuadro del Ministerio de Hacienda nos está informando de qué manera se va a compensar. Y al mirarlo, vean ustedes, encontramos que de los 7.798.000, 5 billones, más de 5 billones, van a salir del impuesto IMAN, un impuesto a la renta a los asalariados o a los trabajadores contratistas. Y adicionalmente 1.014.000 va a salir de ampliación del efecto del impuesto del IVA y al consumo. El IVA y el consumo lo pagamos todos los colombianos y tiene una característica, es que no son impuestos directos a la renta, al capital, al patrimonio, a la ganancia de los grandes empresarios, y por tanto constituye un impuesto regresivo, es decir, las personas más pobres pagan IVA, lo mismo que pagan los más ricos probablemente. Entonces digamos que es muy injusto
lo que se está haciendo para compensar una rebaja al sector gran empresarial. En resumen, los economistas han hecho las cuentas que son muy sencillas y se ha establecido que ese perdón de 7.798.000 millones de pesos van a ser compensados en un 64% efecto impuesto imán, 13% IVA y solamente el 23% van a recaer sobre los empresarios. En resumen, el 77% de esa compensación va a correr por cuenta de las personas naturales, clase media y sectores laboriosos del país que van a verse supremamente afectados con esa determinación. De esta manera, pues, estamos significando nuestras preocupaciones en dos campos que son fundamentales. Para terminar, la estructura tributaria de Colombia es muy inequitativa, es muy regresiva. Somos un país que capta más por impuestos al consumo que por impuestos directos. Eso es muy grave, porque se supone que el deber ser de la tributación es que paguen más los que más ganan, los que más tienen. Ese estado de cosas ya supremamente inequitativo, objeto de críticas muy amplias, va a verse reforzado con esta reforma. Y termino con lo siguiente. No es verdad entonces que esta reforma se haga en nombre de la equidad. Uno, yo quiero decirlo con mucha seriedad, casi que rotundamente quiero afirmar, para que además el día de mañana se establezca quién se comportó de qué manera. Alerto al país, no es verdad que se haga en nombre de la equidad, como tampoco es cierto que se genere empleo. Quisiera hacer dos anotaciones sobre esto, si ustedes me lo permiten, en el siguiente sentido. Han dicho algunos empresarios que si le rebajan el salario de los ascensoristas, ellos no van a contratar más ascensoristas. ¿De qué depende que contraten más ascensoristas? De que tengan más ascensores y más demanda para subir y bajar personas, porque si no, pueden haber más ascensores, pero usted no contrata más ascensoristas. Lo mismo podríamos pensar de los panaderos. Usted en una panadería no contrata más panaderos porque le rebajan el salario al único panadero que tiene. Usted contrata más panadero si puede vender más pan. Razón por la cual digamos que el efecto sería exactamente adverso. Cuando la gente pierde capacidad de compra, y esto es lo que está pasando cuando le llegan más impuestos y contribuciones y le disminuyen su poder adquisitivo, desde luego hay menos capacidad de compra y comprarán menos pan, por lo cual nunca contratarán el segundo panadero.